poder platicar pues de este trabajo que de verdad pues bueno, tú siempre nos has sorprendido, Luciana, con los temas que abordas, recordamos mucho, con mucho cariño la revolución de los Alcatraces y ahora pues bueno, Tratado de Invisibilidad, y qué bueno tener pues a quien estuvo detrás y quien estuvo precisamente en la búsqueda de todo esto, ¿no? Entonces bueno, pues para abrir la conversación, pues bueno, viene la pregunta obligada, Luciana: ¿cómo nace este proyecto de Tratado de Invisibilidad? Pues, digo, yo es una historia que he contado varias veces, pero bueno, vamos a volver a contar. Porque la verdad es que nació en la escuela de cine, donde yo trabajaba, donde yo estudié, que es el CCC, que tú conoces. Sí, claro. Muy bien. Ahí, una colega mía me contó lo que estaba pasando con las mujeres que limpiaban los espacios públicos y que, o sea, supuestamente dependen del gobierno porque es una institución pública. Claro. Y pues resultó que todos estos trabajadores estaban subcontratados, no eran trabajadores del gobierno, cosa que yo no sabía. O sea, yo pensé que los espacios públicos... ¿Podrían hablar un poco más alto? Perdón, es que casi no se escucha. Ah, ok. Bueno, vamos a... Sí. No, sí, es que cuando no hay micro... Bueno, o sea que todos estos trabajadores están subcontratados, ¿no? Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba segura que eran parte de la escuela, de la Secretaría de Cultura, y pues resultó que no. Entonces, y que las condiciones laborales eran realmente, pues, muy terribles. Entonces, a partir de eso, yo como que me quedé con esta idea en la cabeza de hay que hacer algo sobre esto, porque es un escándalo, porque no solamente está pasando aquí, está pasando, o sea, todos los espacios públicos están subcontratados en el ramo de limpia, ¿no? Entonces, pues me pareció realmente un escándalo, y además más un escándalo que nadie supiera, porque nadie sabía lo que pasaba, o sea, todo el mundo se me queda diciendo, estás loca, ¿de qué estás hablando? Digo, es que es verdad, no, esto es cierto, y eso, pues me parece, yo creo que el Estado es el responsable, obviamente, de los trabajadores que, pues, o sea, sostienen los espacios públicos, así tendría que ser, y así no es, ¿no? Y claro. Entonces, pues así empezó toda esta búsqueda, y la idea sobre todo de centrarlo con la idea de la invisibilidad, ¿no? En el sentido de quién limpia estos espacios no se limpian solos, aunque a nosotros nos lo parece. O sea, ¿qué pasaría si no hubiera estas personas limpiando, ¿no? Claro. Entonces así empezó. Bueno, empieza entonces en el marco de la gente que tú conoces en el CCC, que nosotros vemos que limpia la Cineteca Nacional, por ejemplo, que es donde arrancas la película, y luego se fue abriendo hacia los espacios como el metro y las calles de la Ciudad de México, y ahí fue donde ya reventó la historia, ¿no? Pues no es así tan cronológico. Digamos que la Cineteca llegó después, pero obviamente uno acomoda las cosas según van funcionando en la narración, pero más bien empecé en las calles. O sea, lo primero que hice, porque además nos tocó la pandemia. Claro. Cuando dijo que ya vamos a empezar a filmar, de hecho iba a empezar a filmar en el CCC, y o sea, la semana se cerró la escuela. Claro. Entonces fueron varios meses, pues de repente, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Pues tengo que hacer esta película. Entonces se empecé a ir a las calles y ahí a buscar algunas de ellas, a tratar de hablar, y, o sea, más que nada de que me dieran su número celular, porque, o sea, si me veían hablando con ellas, pues los supervisores las iban a correr, o sea, en fin, yo sabía que las iba a meter en problemas. Entonces lo que hice es que empecé a hacer entrevistas desde mi casa, por mensajes de audio. Hice pues muchísimas entrevistas, como más de 50, y ahí es donde, o sea, también entró pues buscando a alguien que me ayudara, porque obviamente pues sabía que a muchos lugares
yo en ese momento no estaba viviendo en la Ciudad de México, estaba en Valle de Bravo, entonces había toda una situación de, bueno, mientras yo voy investigando por un lado, pues necesito a alguien que, claro, pues que también vaya a los otros espacios, como al aeropuerto y al metro, y pues que me ayude a encontrar a estas personas. Y, o sea, la misión era encontrarlos, conseguir los celulares, porque, o sea, con eso yo ya podía tener un diálogo que era más anónimo, ¿no? Y que no las ponía en problema, y pues, o sea, a partir de ahí, o sea, construir una relación, ¿no? claro. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos, por favor. Pues, primero que nada, creo que para hacer esta investigación también para mí fue necesario el poder observar y hacer visible como todas estas tremendas injusticias que pasan sobre ellas, ¿no? Durante todo el trabajo, pues tenía que estar observando, viendo en qué momento era como prudente el poder hacer el contacto, pero pues también me daba cuenta que tanto en el metro, que era como este lugar que es como muy común, es muy público, tenemos mucho acceso, pero están siempre pues siendo observadas, ¿no? O sea, los jefes de estación, dentro de su misma organización, ¿no? Con los cabos y pues incluso, ¿no? Los policías de las estaciones, ¿no? Entonces era pues demasiado como tener mucho cuidado, ¿no? El tratar de contactarlas a lo mejor cuando era su hora de comida y salían, ¿no? a la calle, poder pues abordarlas, o incluso como pues en estos traslados que tienen, ¿no? Entre las estaciones. Entonces pues era como buscar esos puntos estratégicos donde podía pues encontrarlas. Pero pues sí, ¿no? O sea, desde la observación y hacer este contacto pues podía notar que pues algo no estaba bien, ¿no? Y ya al platicar con ellas, al hacerles la invitación, contarles de qué iba, pues había historias que la verdad es que eran muy fuertes, ¿no? O sea, de mucho acoso, de pues quincenas que no les pagaban, ¿no? Descuentos muy, muy grandes por incluso haber faltado para ir al médico, que no, obviamente no tienen, o lo vemos, no tienen como esta seguridad social, no tienen acceso a seguro médico, pero pues incluso ellas para pues acceder a su derecho a la salud y pagando sus consultas, ¿no? Les descontaban si por alguna razón no 500 pesos. No van a trabajar en un día, ¿no? Entonces, pues fue eso, ¿no? Buscar y observar, ¿no? También en que conocer sus dinámicas, y entonces ahí como tratar de colarme para poder contactarlas. Claro. Luciana, el blanco y negro como opción estética para el documental, ¿por qué decidiste en esta estética que vemos? Pues es como la segunda decisión que tomé, o sea, la primera fue el título y la segunda fue que iba a ser blanco y negro. O sea, cuando empecé a escribir el proyecto era por varias razones. O sea, la verdad es que al principio fue una cosa como más instintiva. Esta película tiene que ser en blanco y negro. Entonces, bueno, ¿por qué yo siento que tiene que ser blanco y negro? Creo que en primer lugar, porque hay esta sensación de que estás entrando a otro tipo como de realidad, ¿no? De la cual uno no ve, ¿no? O sea, este mundo invisible en el cual nosotros parecemos que no participamos, pero era como una invitación, ¿no? Y como decir, ¿cómo hago eso? Porque realmente es una cosa tan cotidiana, aunque no la vemos, pero es una, ¿no? Entonces, como crear esta sensación en el espectador que estás entrando a otra realidad. Y por otro lado, yo quería que fuera una sensación como atemporal, ¿sí? Esto puede estar pasando en los años 60, 70, o sea, porque no ha cambiado las cosas. Hay subcontratación un poco después, pero este maltrato, este trato tan abusivo, pues ha existido siempre. Entonces, ¿cómo hacemos que no sea hoy, 2020, 2024, sino que realmente, o sea, está sucediendo, o sea, te da esta sensación de que, o sea, que todos los espacios están también un poco homogenizados, ¿no? O sea, a través del blanco y negro, y que yo quería retratarlas también desde una mirada como más estética, porque sí, o sea, decía, ¿por qué no retratarlas con belleza, no? Porque realmente hay como cierto esteticismo, ¿no? Que no es
no es necesariamente la manera con que se retrata esta realidad, así es que creo que se merecen ser retratadas o sea, como encontrar esa belleza en los rostros, en sus actividades, en quiénes son ellas. Entonces, todas esas razones hizo que yo decidiera filmar en blanco y negro. Ok. El sonido también es muy importante desde que empieza la película con esta imagen casi apocalíptica del humo, ¿no? Limpiando la sala de cine. Len Eskenazi está atrás de esto. ¿Y cómo fue ese trabajo? Porque esta música, estos ruidos ambientales van creando también una atmósfera muy, muy ominosa finalmente. Es como de repente un mundo casi apocalíptico el que vemos, ¿no? Sí, y por otro lado es muy cotidiano, ¿no? Porque están pues, estos sonidos de las calles, de los espacios, de limpiar. Me decía, bueno, ¿cómo tiene que sonar esta película? O sea, la verdad es que por suerte, o sea, detrás de esto está Alejandro Castaños, que es un gran músico, y Len Eskenazi, con los cuales yo en general trabajo. Entonces era como, ¿cómo suena la ciudad? Y cómo suena donde no sabemos que suena de esa manera, ¿no? Es como hay que crear este mundo sonoro donde la música sea parte de los sonidos también, que no se sienta como que es muy extraña, sino que es parte de... había algo un poco como gitano para mí desde el principio. Hay algo así como de música de calle, pero a lo mejor es más armónica que guitarra. Entonces empezamos como irnos, o sea, en todo un viaje sonoro por estas calles que tenía algo de gitano. Entonces, de hecho, la música que hay al final, que está en húngaro, que es una canción gitana de un grupo, que es una mujer, la que es la líder, por cierto, fue la que marcó toda la música y todo el sonido, ¿no? Es como que yo le mostré eso, le di eso al músico para que lo escuchara y dije, es que va por aquí. O sea, lo que no podemos hacer es sobredramatizar con la música y con el sonido esta película, porque ya es demasiado dramático. Más bien hay que darle cierta luz, hay que darle cierta vida, hay que darle cierto sentido del humor, que es un poco lo que tiene esto. Y empezamos a meter un montón de instrumentos, ¿no? O sea, yo de repente decía, oye, castañuelas, aquí está bien, entonces llamaba y decía, oye, yo creo que aquí hay que poner castañuelas. Entonces empezamos a crear todo un mundo sonoro que fue muy divertido, y obviamente Elena, que es tan increíble también, incluso de su parte, pero lo fuimos creando un poco sobre la marcha, la verdad. La premezcla, decía, o sea, estábamos viendo la película, o sea, aquí, pues hay que ser como si fuera como Darth Vader, ¿no? Así cuando aparece la mujer, y así, o sea, empezamos un poco también sobre la marcha a ver cómo iba a sonar esto, lo cual pues, es siempre muy divertido, ¿no? Sí, claro, lo divertido del cine, sí. ¿no? Y bueno, antes de ya pasarle la palabra a nuestros amigos, una última pregunta de mi parte por el momento, Luciana. El recurrir a la ficción cuando el personaje real no puede o no quiere hablar. Eso me parece una opción que como creadora, como documental de autor, que es lo que estamos viendo, me parece extraordinaria para no perder el testimonio valiosísimo. Pues ni modo, recurres a la ficción dentro del documental. ¿Cómo desarrollaste esta parte? Pues desde un principio yo sabía que iba a ser muy difícil, que muchas mujeres hablaran, que filmáramos en muchos espacios y que iba a tener que hacer ficción, pero que era muy importante que los testimonios de ellas estuvieran ahí, o sea, que no fue una cosa que yo me estaba inventando, sino muy basado en la realidad, como ves a las actrices que están limpiando el metro, pero bueno, o sea, después de estar observando cómo lo limpiaban, yo les podía decir, mira, aquí lo que pasa es que tú te vas a una esquina, ya las había visto. Entonces, y de hecho lo del casting con las otras actrices no surgió hasta que lo vi, que dije, mira, qué interesante que cada una cuenta la historia, porque yo les di la entrevista que le había hecho Claudia por teléfono, se las di a ellas para que se la aprendieran, y yo le volví a hacer esa entrevista a todas estas mujeres. Entonces era bien interesante como todas se apropiaban del texto, lo decían de otra manera, o sea, era como varias personalidades, pero todos eran ellas, ¿no? Eso me pareció bien interesante, y además era una manera como
como de decir el texto, como dar esa información, pero pues, jugando con otros elementos. Y de ahí fue, bueno, pues ahora hay que llevarlas al metro, ahora hay que llevarlas y empezar como a abrir este juego, pero creo que fue muy importante, como dices tú, no perder ese testimonio y darle el anonimato pues, a Claudia, que era pues era muy importante. Yo creo que el testimonio de Claudia fue el más devastador de todos, y mía que había de dónde, pero creo que fue un momento importante, como escuchar a Claudia decir esto es realmente terrible, y al mismo tiempo tenía una fuerza para hablar, para expresarse, habla muy bien, ¿no? Tiene realmente una gran capacidad como para explicar y para dar el contexto de quién es ella y muchísima fuerza, ¿no? La verdad es que creo que en todas, pero en ella especialmente sí fue un momento como un parteaguas, ¿sabes? Encontrar a Claudia. Entonces, pues era muy importante que ella apareciera, pues, por lo tanto apareció. Claro. Toda esa parte de la película. Muy bien, Luciana, pues vamos a empezar a platicar con nuestros amigos, así que, ¿quién dice yo? ¿Quién arranca? Adelante, por favor. Yo. Primero, pues la verdad felicitarles, me pareció, la verdad es que es un gran documental, o sea, creo que hay cosas definitivamente que uno de pronto, y creo que se logra mucho lo que ahora mencionabas también, esta cuestión de uno conoce los lugares, está Bellas Artes, están los lugares, pero de pronto sí logran realmente como trasladarnos a esa otra parte que no la vemos, ¿no? Pasamos por ahí, sabemos y los hemos visto, pero realmente no les tomamos tanta en cuenta como esta otra dinámica en la que se manejan estas otras personas. Yo me quedo con muchas cosas particularmente. De hecho, en general, creo fehacientemente que en realidad quienes se dedican a estas labores que tienen que ver y que dan un servicio a la comunidad, creo que son definitivamente, como decía una de ellas, las personas más humanas y a veces más sociales, ¿no? Uh-huh. Y a veces no las tenemos como eso, creo que eso también está grandiosamente retratado. Yo les preguntaría en realidad, ¿por qué solamente a mujeres en este caso? Me queda claro, o sea, creo que son los casos solamente en los que sistemáticamente se ve realmente cómo se reproduce. Creo que una de las partes ahí crudísimas en donde está la marcha feminista, que les preguntan obviamente si ellas han sufrido violencia, está fuertísimo, que ellas mismas no vean que esos tipos de violencia, y quizá a lo mejor no una violación, o sí, quizá a lo mejor no una muerte, digamos, como un feminicidio, pero sí una violencia sistemática que se les ejerce a ellas y que ellas no lo vean, ¿no? Como tal. Pero ¿por qué más además mujeres solamente como testigos? La verdad es que cuando empecé a hacer este proyecto me di cuenta que era muy grande, era enorme. Entonces, ¿cómo lo hacemos más específico? Porque no puedo hablar de todo, no puedo hablar de todos los casos, de todo lo que está pasando, es inacabable. Entonces, creo que me voy a concentrar solamente en las mujeres. ¿Por qué? Porque el 80% de las mujeres, en este trabajo son 80% mujeres. O sea, hay mucho más mujeres que hombres. Y creo que, como siempre, como la situación más precaria, la acaban teniendo las mujeres. El maltrato, el acoso, ¿no? Cosa que no les gusta a los jóvenes. O sea, siempre acaba siendo, dentro de lo más precario que es este trabajo de limpieza, siempre le toca la peor parte a las mujeres, ¿no? Y hay mucho más abuso laboral, ¿no? Porque tienen esta idea de que se puede abusar de ellas, de que son débiles, de que no se van a poner al brinco. Entonces, o sea, después de estar investigando, sí me di cuenta que pues que su situación era como la más grave. Y además, yo creo que lo que pasa con las mujeres en ese caso es que el trabajo nunca termina, ¿no? Está limpiando, porque es su trabajo, los espacios públicos todo el día, pero llegan a su casa y siguen limpiando su casa y se hacen cargo de sus papás, de sus hermanos, como lo vemos en el documental. Entonces es un trabajo que nunca termina, y creo que eso es otra parte
como bien interesante, pues de lo que implica esta sociedad y este mundo en el que vivimos, el mundo de los cuidados, que siempre como que se da por sentado que eso no es trabajo, y eso es trabajo también. Entonces, pero creo que más que nada tiene que ver con, no se puede contar todo, hay que ser más específico, que es como uno de los planteamientos cuando uno empieza a hacer una película, decir, bueno, ¿dónde están los límites? Y pues yo decidí ponerlo ahí, porque además pues siempre me he dedicado a hacer películas, ¿verdad?, sobre mujeres, entonces como que tenía mucho más sentido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere comentar algo? Por favor. Daniela, adelante. Pues yo sí agradezco este tipo de trabajos porque pues focalizan una serie de problemas, de vejaciones sistemáticas, y cuando vemos un trabajo como este, caemos en la cuenta de que el abuso, toda clase de injusticias están institucionalizadas, ¿no? Y están introyectadas justamente en la comprensión, en cómo las entrevistadas comprenden su vida laboral, ¿no? Y eso es, o sea, cambia completamente la ecuación, porque lo que está institucionalizado pues es sistémico, ¿no? Y se reproduce sin cesar. Entonces creo que eso es muy interesante de criticar y de analizar en este trabajo. Me dio mucho gusto ver que te entrevistaban en el Deutsche Welle la otra vez sobre el documental, y también creo que desnuda elementos de toda la ciudadanía, ¿no? O sea, Sí, cero empatía, ¿no? Incluso aunque nosotros nos reconocemos viéndonos pues en el documental, ¿no?, como estando del otro lado en general, entregando la basura, etc. Lo primero que ocurrió cuando tú le preguntabas, si yo fuera la cara de la empresa, ¿qué me dirías? Ella dijo que se fijaran, que fueran un poco más conscientes y se fijaran cómo nos tratan. O sea, es la cosa más elemental del mundo y es lo primero que ella exige, ¿no? Que sean humanos. Sí. Ajá, Sí. ¿no? O sea, es verdaderamente vergonzoso. Los testimonios pues son lapidarios, ¿no? O sea, sí mueven, conmueven, y sobre todo te enfrentan, ¿no?, a un comportamiento que a veces puedes tener y no te das cuenta. Yo recuerdo en la infancia tanto mi madre como mi abuela decían, si se te rompió un vaso, por favor, envuélvelo en un papel y después lo pones en una bolsa. Y tú decías, ¿por qué? Si es basura, de niño, ¿no? Casi adolescente. Y ellas me decían, porque los señores de la basura se pueden cortar. Igual con las jeringas, ¿no? Tápalas. Había una suerte de empatía. Probablemente en mi vida, ahorita que veía el documental, solamente he conocido un par de personas más que me han dicho que los han educado así o que tienen la basura así. Y sí, es muy interesante, es muy conmovedor, y pues solamente agradecerle. Mira, todo muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues igual, Irais. felicitarlas por el trabajo, como dicen ahorita que entrevistaron a cuántas personas, ¿no? Y el filtrar y decidir a las que vimos, pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Y estar ahí desde cuántas horas estaban ahí al día como grabando. Pues bueno, no sé, porque por un lado estuvo como la etapa de investigación y varios meses después yo empecé a filmar ya cuando, o sea, la pandemia no está tan fuerte, es que empecé, pero no sé, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuviste tú. No recuerdo, pero sí. Como 2 meses, ¿no? Ajá, Más o menos. 2 meses. Y de ahí a varias, Hacer varias estaciones del metro. Sí, también como, pues el poder, como, era este llamado, ¿no? Al contactarlas, era invitarlas también a reconocerlas, o sea, todas las injusticias, las violencias que estaban viviendo, pero pues ellas se sienten muy amenazadas, muchas se sienten muy amenazadas, y aunque eran historias muy fuertes, muy dignas de ser contadas, pues ni siquiera nos podían dar el número de su teléfono, ¿no? O sea, tenían pues, como bastante miedo. Sí. Decían que no tenían celular. Que no tenían celular o nos daban mal el número, situaciones así, ¿no? Pero al final, pues al lanzar como esta invitación, creo que pues justo con las que resonó, ¿no?
pues, querían, ¿no? Claro, Contar sus querían. historias. Entonces creo que eso fue lo más valioso, sino pues, no, como no claudicar, estar pues, siendo constante y también pues escucharles, ¿no? Fue un momento también que creo que a ellas les ayudó mucho, incluso como al contarle a alguien más que estaba haciendo y que valoraba las historias que le estaban contando, ¿no? Porque aunque no hayan participado, no se hayan pues también atrevido pues, a dar los números, incluso pues el que sintieran, ¿no? Que estaban siendo reconocidas, me parecía que era también muy importante, ¿no? En el proceso. Así es. Y una cosa, me gustó mucho también cómo pues las retratan con este acercamiento, ¿no? Las cámaras, así, sus rostros, pues de tristeza, de preocupación y todo, ¿no? Pero por ejemplo en otras también no se veían los rostros, ¿no? Solo nada más las siluetas. Entonces, ¿por qué hacían eso si entonces todas eran actrices? O sea, ¿Cuáles? todos los testimonios. No, o sea, hay un momento en que hay un casting, ¿no? Van y se sientan ellas son actrices, ¿no? Y están únicamente en el metro, o sea, están limpiando el metro y todo, pero, o sea, el testimonio es de Claudia, de hecho, o sea, al final, cuando llegamos a su casa, pues es la misma que ha estado contando toda esta historia, y bueno, se ve así como... Y lo que es interesante es que ahora ella decidió que, o sea, que quiere salir en los medios, que hemos hecho con bastantes actividades de campaña, y dice, yo no tengo miedo, yo estoy harta de todo lo que me siguen haciendo, así que voy a hablar, y me dio como mucha fuerza ver a las demás en la pantalla, entonces, se han pasado como cosas interesantes, y ahora son casi como las voceras también de esta campaña, ¿no? Que hay que estar cuidando, ¿no? Que no las ataquen más, con el supervisor está como muy pendientes, pero la verdad es que ellas han tomado también pues la batuta, ¿no? De esta campaña, me parece increíble porque las empodera, y es como ya no tengo miedo y sí voy a hablar, y bueno, pues aquí estamos, y pues, o sea, no vamos a permitir que les hagan nada. Entonces ha sido un proceso también, después de la filmación y todo, como muy interesante. Muy bien. Ahora, el documental está producido con fondos públicos. Ajá, sí. ¿Cuál ha sido, o ha habido alguna reacción de alguna de las instituciones de decir esta boca es mía o...? No, o sea, es bastante interesante porque tiene dinero pues de Procine, de Ficine distribución. Pero no, de hecho, ni la Cineteca dijo, o sea, estaban ahí Nelson Carlos, no, está muy bien, o sea, está bien que se hable de esto, o sea, realmente todo el mundo hasta ahora se ha portado muy bien, pero bueno, o sea, lo que pasa también en Procine es que los jurados son cineastas. Claro. Pero Calónico, que era el director, ha apoyado muchísimo la película, le encanta. Hay algo ahí muy extraño, ¿no? El cual nos hemos podido colar. Estamos gritando a los cuatro vientos, estamos en todas las redes sociales. O sea, realmente ha sido... Claro. Y yo veo que las autoridades, hasta ahora, digo, no quiero contar victoria, pero nadie, o sea, igual ahora empiezan a atacar, ¿no? Bueno, hasta ahora no. Pero también ya fuimos a la Cámara de Diputados. Hemos estado haciendo bastante visible esto para que si pasa algo decir, oigan, los que están mal son ustedes, no nosotros. Claro, ¿no? Sí, claro. Pero pues hasta ahora no ha pasado nada y esperemos, aunque no sea madera, que no pase nada. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta para Luciana? Muy bien, a ver, empezamos contigo, por favor. Justo abonando a esta cuestión de cómo se ve desde las instancias gubernamentales, se me hizo muy interesante la parte de donde están afuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje. A partir de 2018 hubo una reforma en materia laboral con el objetivo de flexibilizar el sistema y que este sistema diera más pauta a que una persona, incluso sin representación, pudiera tener acceso a esa justicia laboral. Actualmente se sigue intentando hacer esta implementación y no ha sucedido. No ha sucedido. No. O sea, sigue todo atorado. Sí. También otra cosa que me llama la atención es que bueno, uno de los elementos del discurso de la actual jefa de gobierno fue justo el sistema de cuidados. Entonces ya se han hecho algunas modificaciones,
porque ella lo desarrolló en Iztapalapa, algunas opciones para que las mujeres, sobre todo en condiciones pues de mayor vulnerabilidad, pudieran tener apoyo en ese trabajo, apoyo, no sustitución o claro. no una responsabilidad gubernamental. Ahora, también se me hace muy interesante que nuestra protagonista sea Claudia, porque tenemos otra Claudia que podría hacer muchas modificaciones. Exactamente. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención la parte donde están en el paradero de camiones y una de las chicas dice, nosotros somos los más vulnerables y aquí estamos, y ellos nos ven. Entonces, pues muchas felicidades y deseo para el documental que en algún momento derive en alguna modificación al sistema o en política pública. Gracias por visibilizar, porque de verdad es muy necesario, porque a veces los cambios suceden así, de poquito. Claro. Muchas gracias. Pues eso estamos empujando, de hecho sí, la idea es, o sea, lo van a llevar al pleno, porque ha habido toda una actividad también política y pues estamos empujando para ahí. Se va a tardar seguramente, pero espero que pase algo, pero yo creo que algo puede pasar. Esperemos. Muy bien, adelante. Sí, también muchas felicidades por visibilizar esto, ¿no? Y pues a cada rato vemos todas esas injusticias y pues, casi nadie hace nada o lo deja pasar, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco más encaminada en estos últimos minutos que han mencionado de pues qué hacer o más allá de visibilizar y tomar conciencia social del documental, qué se puede hacer para cambiar esto, ¿no? En alguna parte del documental pues menciona, ¿no?, que luego los choferes de los paraderos les regalan comida o que viven de las propinas o les echan la mano, pero pues eso no se traduce en una política pública pues, eficaz que les proteja, y dos, en un salario, en un trabajo digno, ¿no? Entonces, van dos preguntas, una es un poco más profunda que la otra. Una es qué se puede hacer para modificar eso, ¿no?, más allá de la conciencia social o más allá de darle de comer a la persona que está ahí trabajando. Y la otra, y es una poco más personal para las dos, es pues ustedes por qué creen que esas personas sean invisibles, ¿no?, a pesar de que están ahí. Si se trata de una cuestión ya normalizada del mexicano, si es por racismo o si es por, no sé, otra cuestión como de clase social o machismo, ¿no? Entonces, esas son. Ok. Sí, yo no creo que sean invisibles, porque no son invisibles, nosotros los volvemos invisibles porque no queremos voltear a ver lo que nos molesta, que es nuestra propia basura, ¿no? Que sea algo de ver al otro, el que limpia es sucio, cuando el que sucio soy yo, porque realmente soy lo que... Entonces hay una cuestión, sí, muy clasista, ¿no? O sea, la gente que limpia mejor que no se acerque mucho porque me hace recordar como mi propia sociedad, ¿no? Y creo que hay algo de eso, que sí, en efecto, somos muy clasistas y estamos muy acostumbrados que la gente nos sirva, que la gente nos haga las cosas y no hay esta responsabilidad de decir, no, yo soy responsable de mí mismo, y creo que sí es una sociedad que le falta mucho aprender sobre sí mismo y sobre cómo tratamos al otro y cómo, y es algo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Uno tiene que empezar con uno mismo, pero es una cosa pues, en general, o sea, nos tratamos muy mal, o sea, en todos los sentidos, hay muy poco respeto, y no solo con las personas que limpian, ¿no?, pero con las personas que limpian, pues, peor. O sea, de hecho me decías, bueno, es que también hay que trabajar con ¿qué pasa con las mujeres que trabajan en las casas? Bueno, eso obviamente también, ¿no? Porque estamos hablando también de los espacios públicos, de los espacios compartidos, pues ahí es mucho más visible lo mal que nos portamos, ¿no?, frente al otro. Entonces, pues creo que hay que empezar por ahí, pero sí hay una cuestión, yo pues sí es que es muy importante también que vean la película, que entren a las redes, que haya esta conciencia de ya vimos esta película, nosotros estamos presionando, cada vez hay más gente que la vio, porque es la única manera de cambiar las cosas, ¿no? Es decir, estamos todos viendo, pero que, o sea, igual si no lo sabíamos, ya lo sabemos. Entonces ahora,
cuando se dé la posibilidad, ya podemos cuestionar de, oye, ¿y esta subcontratada? Yo me la paso, pues el otro día fui al Canal 11 a una entrevista, ¿no? Y pues estaban felices y se dije, oye, o sea, todo eso está subcontratado, obviamente, porque es un espacio público. Ya le han preguntado, todo el mundo así como, ay, no, bueno, chao. Entonces, pues es que, oigan, empiecen a darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, porque estamos en otro espacio, entonces creo que también hay que poner atención y hay que participar como se pueda, ¿no? Y pues vamos a ir viendo también cómo podemos involucrar, además de lo que estamos tratando de hacer, a la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, no sé sobre qué opinas sobre la visibilidad. Siento que va también como del tema del trabajo de cuidados, ¿no? O sea, que en muchos ámbitos, en muchas esferas, yo creo que hasta en lo más privado, ¿no? Los trabajos de cuidados, ¿no? Los que sostienen la vida, los que reproducen la vida, son los que menos se reconocen, ¿no? Los damos ahí por sentados, ¿no? Y entonces creo que un poco viene de ahí. A mí me dio la posibilidad también como de observar la forma en la que yo como usuaria del transporte público, de todos los espacios, ¿no? En los que estaba pues tratando de insertar para hacer esta observación, pues como jamás, ¿no? Me puse a pensar, ¿no? Si la basurita que había dejado o incluso comer en el metro, ¿no? O sea, si eso tenía un impacto en alguien más, ¿no? Y pues creo que para mí es esto, ¿no? O sea, que no podemos, no es que reconozcamos el trabajo, ¿no? Ya sea remunerado, ¿no? Y entonces pues también no logramos como ponernos del otro lado, ¿no? Creo que también algo que Claudia nos ha dicho mucho, ¿no? Es como también como pues tomar esta responsabilidad, ¿no? Al hacer uso de estos espacios públicos, pues pensar que alguien más va a tener que pues recoger esto que estamos dejando, ¿no? Y que sobre todo en estos lugares como el metro, que si lo han observado, si ahora que en algún momento que tengan oportunidad de utilizarlos, pues traten de observar cuánto tiempo tienen para limpiar un vagón, ¿no? Que es más o menos en las terminales lo que la gente, o sea, el vagón se desocupa y en lo que se vuelve a llenar es el tiempo que tienen para limpiar, ¿no? Entonces, pues eso, tener como justo, ¿no? Lo que hace el documental, ¿no? Hacernos conscientes también de nuestro papel como usuarios, también para pedir que se modifiquen estas políticas porque pues se están pagando con nuestros impuestos, ¿no? Y también mucho de lo que no se está haciendo tiene que ver con nosotros, entonces tendríamos también como ahora, pues no sé, posicionarnos a través de lo que vimos, ¿no? Y de lo que escuchamos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Adelante. Felicidades por la gran nota que nos estás informando y también decir que en las instituciones de educación pública, por ejemplo, en el Politécnico, ahí los trabajadores ganan 1,500 pesos a la quincena, y lo cual así también luego no les pagan el dinero y resulta que al año o a los 6 meses cambian de razón social y nadie sabe nada, no les pagan, y es por eso que siempre hacen ellos cada 6 meses hacen su paro general afuera del Politécnico. Y esto hasta la fecha del gobierno lo he visto y no han hecho nada. Van y vienen presidentes o esta nueva que tenemos, pues esperamos que sí haga algo, ¿no? Porque pues sí es algo injusto que sí exigen y entra la gente a las 6:30 de la mañana a trabajar, 7 de la mañana, y como dicen, no tienen hora de salida. Entonces en eso pues también es tanto público como educativo la misma situación pues en cuestión laboral. Sí, así es. Sí, el Politécnico también está tremendo. Sí. Muy bien, nuestra amiga allá al fondo. Gracias, sí, me uno a las felicitaciones, me parece importante y relevante tener una mirada social gracias a este documental que me da mucha confianza saber que no solo hubo una investigación detrás,
sino que se observan detalles específicos. Ese regalo de la ruedita que va fallando en el carrito de la señora, ese animalito que va caminando en la escoba, esa manera de acomodar las escobas y de recoger y de armar una y otra vez, porque nos lo planteas varias veces, esas escobas con ramas, nos están contando cómo esta importancia de la vida cotidiana sí te construye como invisible, pero porque te construyen como invisibles. Esta mirada del sistema en la que nos muestras personas que piensan y sienten, o sea, sí, invisibles, pero fíjate que piensan y sienten, que tienen emociones, que tienen una historia y que además ver nuevamente esta, bueno, yo lo recordaba shakespeariano, ¿no? El teatro dentro del teatro. Ahora la actriz va a saber qué siente esta persona, que está tan, wow, porque entonces justamente ves la construcción de un actor poniéndose en el papel del otro y tú viendo cómo ese se pone en el papel de esa persona. Wow, qué detalle, sobre todo porque entonces también la construcción del personaje del actor determina cómo ves ese doble proceso de empatía. Híjole, tú estás sintiendo eso y yo te estoy viendo sentirlo. Eso me pareció importante que lo estás movilizando, porque así como dices en Canal 11, tú preguntaste y ustedes están subcontratados, solo que estuviste en una utopía y podríamos decir también una sociedad de cuidados que nos dice este gobierno, utopías y pilares que son el pequeño gran regalo junto con la Universidad Rosario Castellanos, también son beneficiarios. Es decir, en pilares eres un becario y la gente te ve con el chaleco, como vemos a ellos con el uniforme. A ti te paga el gobierno, sí. espera, no, y la beca puede tardar en llegar y resuelven, porque ahora es maravilloso. En un pilares no solo puedes estudiar eso, sino ahora hasta la licencia tramitas y con el mismo precio y sin seguro y sin el pago a tiempo. Entonces realmente empiezas a entenderlo, así como la compañera menciona el Politécnico, te das cuenta cómo muchos de estos procesos del sistema ocupan esta visión empresarial, en donde en efecto el trabajador, entre comillas, porque eres solamente el participante, no tienes el derecho, no vas a tener base, no vas a tener antigüedad, y ese sueño se va alejando de lo que te contaron que sería la vida adulta. No vas a tener un retiro, no vas a tener prestaciones, no, bueno, los otros sí, pero tú no de este tratado, y eres uno de los demás que observan esa violencia sistémica tan normalizada que entonces así es. Punto. Y me parece rescatable que podamos reflexionar de esta mirada cualitativa que nos muestras en tonos blancos y negros para recordarnos lo gris que es la vida, para recordarnos esos matices, para recordarnos con esos ecos musicales de luces y sombras, como así de compleja es esta realidad, para que esas conversaciones no solo sean incómodas, sino que necesiten una lucha social. Y se nota en la mirada del diseño, de las imágenes, de los tránsitos, de las pausas y los silencios, que nos empujas a eso, nos empujas a pensar en qué vamos a hacer. Eso realmente es digno de aplaudir. Me gustaría seguir no solo esto, sino que este material se pueda seguir trabajando en diversos niveles para no solo iniciar el debate, sino de verdad hacer un proceso ciudadano solidario de considerar de manera crítica las empresas y el gobierno que se están prestando a esta reproducción sistemática de esa violencia laboral. Por no decir las demás intersecciones de clase, de género, etaria, de centro y periferia, porque planteaste todo en algo tan sintético. Muchas gracias por ello. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Sí, adelante. También nos compartan las redes. Justo me quedo también con
digamos, la buena perspectiva también que tenían varias de ellas dando su testimonio de por qué, si se divertían en el trabajo, si intentaban también hacerlo lo menos pesado. Creo que justo como acaba de decir la pasada persona, creo que definitivamente también en nosotros está entonces brindar esta no invisibilización social, y al contrario, a lo mejor no tenemos tanto ahorita la facultad como de pues modificar ya de facto, ¿no?, la cuestión laboral, pero sí de visibilizarla en conjunto y pues obviamente de apoyar esta cuestión también socialmente cuando menos, y apoyar obviamente a visibilizar toda la importante labor que hacen. Así que si tienen ustedes redes, Sí, pues para también desde ahí. pues es muy fácil, es Tratado de Invisibilidad Doc, estamos en Facebook, en Instagram, ahí nos pueden seguir, y de hecho estamos poniendo noticias. Ahora resulta que Morena decidió que en sus oficinas de partido las personas que limpian no estaban subcontratadas, y a partir de enero van a estar subcontratadas y les van a bajar 2.500 pesos del sueldo. Y eso lo estamos poniendo también en las noticias. O sea, estamos tratando de no solo de la película y dónde se va a pasar y la prensa, sino, o sea, las cosas que estamos haciendo. Fuimos a las Utopías ayer, que por cierto nos dijeron que les deben a todos dinero a los que trabajan ahí. Entonces, pues, ¿qué utopía? O sea, no, está muy bien las utopías y yo las defiendo enorme, pero pues ¿por qué la gente, o sea, por qué no? ¿Dónde está el trabajo digno y con un salario digno, como dice la ley de trabajo? Porque ahí se está violando todos los puntos de la ley de trabajo. Entonces, yo creo que, pero sí hay este sentimiento, ¿no? O sea, hablar con la gente, no solo cinéfila, sino realmente que hay material para hacer movimiento, para empezar realmente a cambiarlas, porque lo que no podemos hacer es normalizar estas condiciones de trabajo, y no solo con la gente de la limpieza, obviamente, o sea, con todos nosotros, porque es un problema totalmente normalizado. O sea, la gente no tiene contratos, no tiene vacaciones, no tiene nada, ¿no? Eso ya no existe, parece, ¿no? ¿Cómo que no? Tantos siglos de luchas laborales para caer en esto, pues, ¿no? Entonces hay que dejar de normalizar el abuso y... Claro. La utopía es que te paguen, ¿no? Exactamente, sí. Eso es una verdadera utopía, que te paguen. Sí. Exacto. Muy bien. Señora, allá arriba, por favor. Felicidades por el documental. El documental es una parte en el cual dijeron varias personas: tenemos miedo de hacer un sindicato, tenemos miedo de que nos van a cobrar. Yo les hago una pregunta. Después de que se publicó el documental, ¿han tenido ustedes un contacto con las personas que salieron? Porque tuvieron valor a sacar todo lo que ha vivido. No sé si han tenido un agravio después del documental o si ustedes han seguido con comunicación con ellos. Sí, pues estamos en comunicación con ellas todo el tiempo. De hecho, ayer fueron a las Utopías. O sea, realmente hay una relación muy cercana, y justamente le dije, si alguien les viene a decir algo, me llaman. De hecho, o sea, Rosalba sí me dijo que algo, había comentado, fui a hablar con la supervisora y pues sí, estamos muy pendientes, porque sobre todo en este momento que se está volviendo tan mediático, tan viral, pues es donde hay que estar como muy de cerca viendo que no pase nada. Aurora me dijo, no, que la habían felicitado su supervisor, que le iba a pedir un autógrafo, jajaja, que qué chistoso, que qué bien, que felicidades, que ya era famoso. Y dije, bueno, mientras se mantengan así, bien, pero cualquier cosa, tú me llamas. Vamos porque pues, si no, no se trata de hacer más daño, pues, se trata, y eso sí les dijimos de un principio, o sea, estamos aquí con ustedes, no las vamos, o sea, no las voy a poner en una película para que después decir, bueno, pues es tu problema, pues estamos haciendo entre todos, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Por el momento, daños, pero estamos obviamente muy pendientes de que no pase nada. Oye, Luciana, ¿y qué planes de distribución más allá del estreno ahorita en salas de cine han platicado para poder difundirlo más? Bueno, o sea, ya he estado en festivales de cine, aquí fuera, que es donde siempre se empieza, obviamente ahora está en salas, y bueno, o sea, lo que falta después es ver lo de las plataformas, que van a estar empezando los productores
ver un poco esto, pero bueno, pues el año que viene vamos a seguir en festivales, sobre todo fuera, porque aquí ya no se puede, porque ya se estrenó, pero sí, es importante ver lo de las plataformas, porque vamos pasito a paso. De a poco, pero, o sea, digamos que eso es lo que sigue. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a ver, adelante. Yo de nuevo, perdón. Sí, adelante. Va un poco diferente a la línea que hemos estado tratando ahorita, ¿no? Y es un poco más técnico la pregunta que quiero hacer, y es como conocer la perspectiva que le diste a la ciudad, ¿no? Porque a mí por ratos me pareció que la ciudad, los planos que tenías o las locaciones en las que iban a grabar, era más como un personaje más, ¿no? del documental, pero por otros ratos me pareció como una escenografía, ¿no? Traté de encontrar como esa conjunción de ambos, ¿no? Pues este es el personaje, la gran ciudad de México, ¿no? El DF, ¿no? Y por otros ratos me pareció más como esa escenografía, ¿no? Donde pues sí confluyen diversas personas, donde se lleva la actividad económica, el comercio, que los tianguis, ¿no? Retratas, por ejemplo, este contraste de viaducto Insurgentes, pero también tenemos la Cineteca, pero también el mercado de Sonora, me pareció que era Metro Potrero, ¿no? Entonces son contrastes diferentes, y quería saber cómo esa perspectiva más bien tuya, ¿no? Que tuviste, y que me resuelvas esa duda, ¿no? Si fue como por ratos o personaje o escenografía. Pues creo que está totalmente relacionado con el trabajo de estas mujeres, ¿no? Esos espacios están ahí porque ellas están ahí, ellas lo transitan, ellas lo habitan, entonces todo es la ciudad pero vista a través de los espacios de trabajo, entonces nada es como gratuito, o sea, que aparezca una cosa como muy bella de la ciudad, pues no, es como todo un poco como lo que yo tenía pensado con el fotógrafo, es eso, es como el punto de vista de los espacios donde se trabaja y donde estamos viendo estas mujeres. Entonces por eso obviamente está la Cineteca, el mercado de Sonora. Entonces eso es más que un personaje, pues es como el escenario donde ocurren las cosas, ¿no? Muy dentro del punto de vista de ellas, casi únicamente. Entonces ahí es donde escogía dónde filmábamos y dónde no, pues es donde esos espacios supuestamente periféricos, pero no son periféricos, pero pareciera donde ocurren las actividades de limpieza que pareciera que son periféricos, pues son centrales. Claro, muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna duda? ¿No? ¿Algo más que quieran aportar? ¿No? Bueno, pues pues Luciana, muchísimas gracias. Adriana, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Y bueno, nosotros los esperamos. Ahorita empieza la programación de diciembre. Regresamos al ciclo retrospectivas, donde vamos a tener 5 películas mexicanas recientes. Nos van a acompañar sus directores. Vamos a tener funciones jueves, sábado y domingo. Así que chequen por favor la programación de Cinemanía. Acá los esperamos, son funciones de entrada libre. Y pues bueno, un aplauso nuevamente para Luciana y Adriana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, que descansen.